buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a esta sesión de termodinámica del día de hoy, 20 de septiembre de 2022. Vamos a compartir. Bienvenida, María Paula. Hola, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, aquí estoy en otra clase también. Bueno, va a tener que buscarse un clon, entonces. Sí, No puede estar en profe. dos lugares a la vez. Sí. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo algunos conceptos fundamentales de termodinámica. Y dentro de las cosas que les comentaba está que las sustancias tienen diferentes comportamientos según su estado. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo el comportamiento del agua cuando está como líquido que cuando está como sólido, ni cuando está como vapor. Entonces, a lo largo del desarrollo de esta ciencia, ha sido necesario estudiar el comportamiento de los líquidos, de los sólidos y de los vapores y los gases para sacarles provecho. Inicialmente, convertir esa energía, por ejemplo, del vapor, convertirla en movimiento, por ejemplo, en los ferrocarriles, o cuando la ciencia fue avanzando, convertir trabajo, como por ejemplo el trabajo de un compresor, para cambiar el comportamiento de los gases, utilizarlo para producir trabajo también, o utilizarlo en los ciclos de refrigeración. Entonces, para facilitar ese trabajo se han desarrollado las tablas termodinámicas. Y esas tablas termodinámicas, las que yo utilizo, son tomadas de ese libro que les recomendé que está en inglés, que es el Sontag, Bornag and Sontag. El libro de Sengel también tiene tablas muy buenas, pero me gustan más las del Bornag and Sontag, porque bueno, son más fáciles de leer y de paso están a color, las otras están en blanco y negro. Entonces, durante la semana pasada estuvimos conversando que aquí en termodinámica nos interesa fundamentalmente el agua cuando está en dos tipos de estado. Estado líquido, estado gaseoso, o cuando está como en una mezcla, en la mezcla de líquido y la mezcla de vapor. ¿Recuerdan eso? Vagamente. Sí. Ok. Entonces, dijimos que cuando el agua ha alcanzado su temperatura de saturación, entonces el líquido comienza un cambio de fase hacia vapor. Y que en la ciudad de Panamá, que está aproximadamente al nivel del mar, el agua hierve ¿a cuánto? Era 80 y algo, ¿no? A nivel del mar, no en el monte Everest, allá arriba en el Himalaya, donde están los monjes esos tibetanos. Yo creo que era 96, creo. Casi 100. Casi 100, exactamente. Entonces, decimos, no, el agua hierve a 100 grados, sí, pero el agua hierve a 100 grados aquí en Panamá, que está a nivel del mar. Si usted hierve agua allá en La Paz, en la capital de la República de Bolivia, la temperatura es diferente. Entonces, a ese proceso en el cual el agua comienza a evaporarse es lo que le llamamos saturación. Entonces, cuando ya el líquido alcanza esa temperatura, que es 100 grados centígrados o 100 grados Celsius, mejor dicho, a nivel del mar, donde ahí tenemos una presión aproximadamente de una atmósfera, entonces ese líquido es líquido saturado, es decir, que está a punto de evaporarse. Entonces, aparece la primera gota de vapor y ese es un proceso gradual. Que yo voy a necesitar calor. Yo sé que ustedes ven que si yo tengo una olla en la estufa y yo quiero cocinar una pasta y yo la apago, ¿qué va a suceder? Inmediatamente el agua ya deja de hervir. Entonces, si yo quiero agarrar todo ese líquido y convertirlo en vapor, es un proceso gradual. Aparece la primera gota, yo sigo añadiendo calor, la temperatura va a permanecer constante durante todo ese proceso y poco a poco va a ir aumentando la masa de vapor, va a ir disminuyendo la cantidad de líquido. Recuerden ustedes que hay un principio que es el principio de conservación de la masa. Entonces, si yo tengo un recipiente bien cerrado, por ejemplo, una olla a presión, y yo comienzo a evaporar, ahí no se va a escapar nada, ¿cierto?
se escapa algo si hay fuga, pero si es una olla a presión bien cerrada, que no tiene ningún tipo de fuga, que todos los sellos están funcionando bien, ahí no se va a escapar nada. Entonces, lo que se da es un proceso de transformación del líquido en vapor. Y llega un momento en que todo el líquido se ha convertido en vapor. Pero mientras tanto, mientras eso ocurre, hay un equilibrio de fase, que como dice aquí en este texto que está acá, en este párrafo, la fase líquida y la fase gaseosa coexisten entre sí. Por lo que en todo momento la masa total del agua está dada por, esta M es la masa total, MF es la masa del líquido y MG, que no es masa por gravedad, es la masa del vapor. ¿Estamos claros hasta ahora? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Estuvimos conversando también que yo puedo tener en ese proceso, puedo tener prácticamente infinitos estados. Y yo no puedo describir cada estado si no defino una propiedad que se llama la calidad. Y la calidad es la concentración de vapor en comparación con la masa total. Entonces, la calidad se define como la masa del vapor, que es esta mg entre la masa total. Y recuerden que la masa total está formada por la masa del líquido más la masa del vapor. Adicionalmente, el volumen total que vamos a tener en ese recipiente, donde está el agua que estamos evaporando, va a estar dado por el volumen del líquido más el volumen del vapor. Y si me apoyo en una propiedad que es el volumen específico, que no es más que el inverso de la densidad, si tú agarras y multiplicas, déjame poner aquí un momentico el puntero. Aquí está. Si tú multiplicas la masa de cada fase, en este caso estoy señalando la masa del líquido, por su volumen específico, te da el volumen que ocupa el líquido. Y si multiplicas la masa del vapor por el volumen específico del vapor, te da este volumen total del vapor. Entonces, estoy usando el concepto de volumen específico, pero todavía no lo he definido. Bueno, aquí abajo está. El volumen específico es el volumen total, el volumen físico. Por ejemplo, 10 litros, 5 litros, 4 galones, 20 galones, 1 metro cúbico, dividido entre o dividido por la masa de la sustancia. Como estamos hablando de agua, sería entonces el volumen total del recipiente que contiene el agua. Vamos a suponer que yo tengo ahí una olla de 10 litros de capacidad. Entonces, el volumen total sería 10 litros. Entra, por ejemplo, está toda llena, 10 litros de agua. Entonces, el volumen específico sería el volumen total, que es 10 litros entre 10 kilos. Eso sería 1. Entonces, si queremos saber el volumen promedio de la mezcla, se divide por la masa total del agua. Entonces, esta expresión que tengo acá está ahí dentro de la masa total del agua. Y como dice acá, a la vez voy a despejar de aquí la masa del líquido en función de la masa total y la masa del gas. Entonces, donde aparece MF, escribo esta expresión que está acá. Entonces, esta que es mi expresión original, donde aparece MF, lo sustituye por M menos MG. Y además tenemos que la calidad es MG entre M total. Entonces, hay una serie de pasos que al final se indican. Todo lo que se muestra acá, que es toda la parte matemática, todo el manejo, el trabajo algebraico. Y todo esto al final es para definir la calidad como está acá en esta parte que está aquí. Esto que estoy señalando acá.
La calidad sería el volumen específico total menos el volumen específico del líquido entre este volumen Fg y este volumen Fg lo obtengo por acá. La diferencia entre el volumen del gas y el volumen del líquido. Vamos a ver qué significa eso. Lo que no me gusta aquí de estas clases es que estoy hablando en una pantalla y no los veo a ustedes. Vamos a Aquí está mi concentrarnos. profe. ¿Cómo? Aquí estamos. Sí. Vamos a concentrarnos en Perdidos, esta. pero aquí estamos. Bueno, vamos a concentrarnos en esta fórmula que está acá. Esta es la calidad ya no expresada en términos de las masas, sino en términos del volumen específico. Y el volumen específico sí es una propiedad que aparece en las tablas. Y estamos aquí en el domo de saturación, que esto lo estuvimos viendo la semana pasada. Recuerden que todo este trazo que está por acá, todo este arco hasta el punto crítico, corresponde al líquido saturado. Y todo este arco del domo, que está del punto crítico hacia la derecha, corresponde a la parte de vapor saturado. Entonces, fíjense que aquí, cuando la calidad es igual a 0, todo es líquido. Si la calidad es la masa del vapor, aquí está, masa del vapor entre la masa total, y la masa del vapor es 0, quiere decir que la calidad sería 0. Cuando toda esta masa se convierte en vapor, la masa del líquido es 0 y toda la masa es vapor. Entonces, es cuando la calidad es igual a 1. Entonces, cuando la calidad es igual a 0, tengo líquido saturado. Es decir, un líquido que está a punto de evaporarse. Y cuando la calidad es igual a 1, tengo un vapor saturado. Un vapor saturado es un vapor que está listo para condensarse. Entonces, en ese proceso de calentamiento, que se pasa de líquido a vapor, la temperatura permanece constante y es lo que estoy indicando aquí. Entonces, en un punto cualquiera, fíjense que aquí marqué un punto y coloqué una X. Aquí tengo una calidad, un valor. Entonces, puedo tener en este punto, tengo una cantidad de sustancia que está en forma de vapor y una cantidad de agua, que es la sustancia que está en forma de líquido. ¿Se entiende o no se entiende la idea? No todos a la vez, por favor. María Paula, ¿estás por ahí, María Paula? Se, ¿Entendiste? se- se escucha, ¿aló? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Sí, era para, más o menos para ver si lo que entendí estaba bien de que en el punto, cuando la calidad es 0, Ujú. y de ahí hacia arriba empieza a haber una mezcla entre agua y vapor hasta que llega al punto crítico, y de ahí en lo que va hacia la derecha, cuando va cayendo la pendiente ya sería vapor, hacia el punto de la calidad vuelve a ser 1 y de ahí en adelante vapor condensándose, o sea, que sería también mitad Sí, vapor, mitad agua. vapor saturado. Bueno, ahí más o menos. Cuando estamos en 0, cuando la calidad es igual a 0, para cualquier valor de temperatura, quiere decir que todo está en líquido saturado. Y cuando la calidad llega a 1, ya todo va a ser vapor saturado. Okay. Cuando llego al punto crítico, bueno, eso son condiciones de laboratorio. Que yo me vaya de esto que hasta el punto crítico son condiciones de laboratorio. En general, lo que ocurre es que yo tengo una temperatura y esa temperatura, cuando se alcanza esa temperatura, el agua va a comenzar a evaporarse. Y entonces, eso sí lo comprendiste muy bien. En cualquier punto intermedio voy a tener un equilibrio de dos fases, vapor con líquido. Que es lo que sucede, por ejemplo, cuando estamos cocinando. Cuando estamos cocinando y ponemos a hervir agua, ahí hay vapor, y llega un momento que se genera vapor y se genera agua, y queda agua líquida también. Claro, cuando nosotros cocinamos, no convertimos todo el agua en vapor. O sea, ponemos a cocinar, qué sé yo, unas papas, las dejamos allí, eso hierve, se genera cierta cantidad de vapor, pero la cantidad de vapor es muy pequeña en comparación con la cantidad de agua. A menos que yo lo deje ahí un par de horas y ahí sí es verdad que entonces se evapora todo el agua y cuando llego yo me doy cuenta, tengo un fuerte olor a quemado, ¿cierto? Que se chamuscaron las papas. Entonces,
Bueno, eso sucede. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces, en cualquier punto que yo esté, mira, aquí tengo una calidad, un valor de calidad. Si tengo un valor de calidad, también tengo un valor de volumen específico. ¿Ok? Si conozco el volumen específico, bueno, puedo definir el estado. Si conozco el volumen específico y la temperatura, puedo definir el estado y puedo calcular la calidad. Entonces, estos valores que vemos aquí, VF, VG y VFG, están tabulados en las tablas. De tal manera que si yo tengo la presión, tengo el volumen específico, yo puedo saber la calidad. Entonces, este VFG, que no expliqué lo que era, es VG menos VF. Entonces, es la diferencia o la distancia que separa para un punto cualquiera el volumen del vapor menos el volumen del líquido. Eso es lo que significa físicamente. Y este V menos VF es la distancia entre el volumen específico total menos el volumen específico que ocupa el líquido. Entonces, esta fórmula que está acá de calidad, hay que aprendérsela o tenerla por allí anotadita y saber que siempre la calidad va a ser el valor total del volumen o de la energía interna o de la entalpía o de la entropía menos el volumen o la energía o la entalpía o la entropía del líquido entre esta diferencia entre la propiedad correspondiente para el gas y la propiedad correspondiente para el líquido. Entonces, aquí tenemos nuevamente el domo de saturación que ya le habíamos mostrado anteriormente en la lámina anterior y en la clase pasada. Se vamos a volver a recordar. Cuando estoy sobre el domo, este es mi domo, del lado izquierdo del domo, montado en el arco, en lo que es el domo como tal. Recuerden que el domo es la curva, que pudiera ser una campana de Gauss también. Cuando me muevo desde el punto de crítico hacia la izquierda a lo largo del domo, estoy en la región de líquido saturado. Cuando estoy fuera del domo, pero hacia la izquierda, por aquí, por ejemplo, estoy en líquido comprimido. Y el líquido comprimido es el líquido como lo encontramos en la naturaleza, el líquido como está en los ríos, como está en los lagos. Cuando yo abro el grifo de agua para servirme un vaso de agua, ese líquido es líquido comprimido. Del punto crítico hacia la derecha, cuando me muevo en el domo, estoy en la región de vapor saturado, que como me dijeron por allí, es un vapor que está a punto de condensarse. Y aquí tengo una línea, esta línea que estoy señalando acá, es una línea de temperatura constante. Entonces, esta línea de temperatura constante me indica que como me estoy moviendo dentro del domo, es decir, cuando estoy pasando, evaporando el agua, pues pasando de líquido a vapor, la temperatura va a permanecer siempre constante. Y ese calor que se aplica en el proceso se invierte exclusivamente en el cambio de fase. Recordando que el cambio de fase en este caso particular es cuando vamos de líquido a vapor. Recordando que un cambio de fase en general se refiere a un cambio de estado. Hay un cambio de fase de líquido a vapor. Hay un cambio de fase de líquido a sólido. Y esos cambios de fase nosotros los experimentamos en la vida diaria. Porque yo creo que todos nosotros hemos cocinado alguna vez, al menos hemos preparado un té o un café y hemos visto cómo el agua, cuando se coloca a hervir, comienza a producir vapor. Y alguna vez hemos fabricado hielo. O sea, cogemos un envase de plástico y lo ponemos en el congelador y eso se obtiene hielo. Entonces, para saber usar las tablas de vapor, hay que saberse estas consideraciones que están acá. Y les digo de antemano, es fundamental en este curso manejar bien las tablas de vapor. Vamos a dedicarle bastante tiempo al manejo de las tablas de vapor porque es fundamental. Fundamental. Entonces,
Número 1, ¿quién me lo lee, por favor? Lo que dice allí. En las tablas de vapor, algunas comienzan por temperatura y otras por presión. Específicamente las del agua. Continúa, por favor. Sí. 2. Para definir un estado es necesario tener dos propiedades independientes. Entonces, esto hay que aprendérselo como que 2 más 2 es 4, muchachos. Hay que tener dos propiedades independientes. Independiente quiere decir que son dos propiedades que no dependen ninguna de la otra. Y aquí hay que hacer una salvedad bien importante. Cuando estamos en saturación, la temperatura y la presión están casadas, están amarradas, no son independientes. Por ejemplo, la temperatura de saturación en la ciudad de Panamá, que está a la orilla del mar, es 100 grados Celsius. ¿Por qué? Porque la presión es aproximadamente 100 kilopascal, que es la presión de una atmósfera. Si cambia la presión, también cambia la temperatura de saturación. Y por eso es que en el Himalaya, donde están los monjes tibetanos, por ahí arriba, la temperatura a la cual hierve el agua es mucho más baja, es alrededor de 80 grados Celsius. ¿Estamos claros con eso? Sí. Entonces, para poder definir apropiadamente el estado cuando estamos en saturación, hay siempre que calcular la calidad. Siempre, siempre, siempre. Siempre se debe indicar la calidad. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una calidad de 10%, una calidad de 15%, una calidad de 80%, o puedes tener una calidad de 100%. ¿Puedes continuar, por favor, leyendo? Sí. 3. Se emplean las dos fórmulas para la calidad presentada anteriormente. Es decir, que dijimos que la calidad es la diferencia entre el volumen específico total menos el volumen específico del líquido entre ese VFG, y ese VFG también aparece en las tablas, y no es más que la diferencia entre el volumen específico del vapor menos el volumen específico del líquido. Y la otra fórmula que decía que es la masa que ocupa el vapor entre la masa total. Continúa, por favor. 4. Las tablas presentadas están en presión absoluta. Ok. ¿Qué es la presión absoluta? Pregunto para la audiencia. Es la presión que mide el manómetro más la atmosférica. Muy bien. Las tablas están en presión absoluta. En termodinámica se trabaja con presión y temperatura absoluta. En resistencia de materiales se trabaja con valores relativos. O sea, presiones manométricas. Bueno, en resistencia de materiales no se trabaja con presión, se trabaja con esfuerzo. Pero los esfuerzos no consideran la presión atmosférica. ¿Han visto resistencia de materiales? Creo que no. Sí, sí, sí. Ok. Ahí en resistencia de materiales o mecánica de materiales, como también le llaman, se trabaja con esfuerzo y el esfuerzo se mide en kilopascal, se mide en PSI. Bueno, son unidades que no son absolutas. Es decir, se mide relativo, no es absoluto. ¿Puedes continuar, por favor? 5. Recordar que en vapor sobrecalentado, la presión es menor que la presión saturada a una determinada temperatura y la temperatura es mayor a una temperatura saturada a una determinada presión. Vamos a ver qué significa eso. Imagínense que estamos aquí, en este punto que está acá, en un envase que está totalmente hermético, cerrado. Yo tengo ese vapor allí. Si yo le quito, si yo tengo eso en un sistema de adición de calor, un envase cerrado, herméticamente cerrado. Si yo le quito el calor, sencillamente él comienza a condensarse. O más rápido, si le quito el calor y comienzo a bañar ese envase con agua fría por los alrededores, comienzo a obtener otra vez agua líquida. Pero si yo agarro este vapor que está acá y le sigo añadiendo calor, la temperatura va a aumentar. Entonces la temperatura va a comenzar a subir, por supuesto. Y ya me voy a salir del domo y voy a ir del domo hacia arriba.
Y entonces aquí todo lo que está por encima del domo y de la derecha del punto crítico, o sea, del punto crítico hacia la derecha y por encima del domo ya se considera que es vapor sobrecalentado. Es decir, que es un vapor cuya temperatura es mayor que la del vapor saturado, manteniendo la presión constante. ¿Puedes leer la 6, por favor? Sí. 6. Recordar que en líquido comprimido, la presión es mayor a la presión saturada a una determinada temperatura y la temperatura es menor que la temperatura saturada a una determinada presión. Ok, temperatura de saturación. Ese Tsat es temperatura de saturación. Ok, vamos a ver eso acá de este lado. Estamos acá. Pero, vamos a suponer que estamos acá. Aquí hay una temperatura y una presión que yo necesito para poder evaporar eso. Si estamos a la presión atmosférica aquí en la ciudad de Panamá, bueno, ustedes allá, yo aquí en David, más o menos el comportamiento similar. Estamos en la ciudad de Panamá, que dijimos que el agua hierve a 100 grados Celsius. Si la temperatura está por debajo de 100 grados Celsius, ¿va a hervir el agua? No. No. Entonces allí se considera que es líquido comprimido. Entonces, en la ciudad de Panamá, que estamos a una presión de 100 kilopascales o 14.7 psi o 760 milímetros de mercurio o un bar, si yo quiero que un agua hierva, un agua que esté en cualquier río, vamos a poner el río Juan Díaz, esa agua no va a hervir. Esa agua está a 25 a 30 grados, de acuerdo como esté el día. Esa agua no va a hervir. Si ustedes abren el grifo, el agua del grifo sale más o menos sale más o menos como a 2 bar de presión, más o menos. Es decir, 30 psi para los que hablan en psi, 2 bares para los que hablamos en bar. Sale más o menos 30 psi. Esa agua no va a hervir bajo ningún concepto. Entonces, eso es lo que es un líquido comprimido. Si yo tomo agua de un lago y la paso por una bomba, estoy comprimiendo el líquido. Ese líquido no va a hervir. Entonces, ¿se entiende la idea? Sí, profe. Ok. Entonces, aquí tenemos para lo que es, aquí tenemos el diagrama de presión, volumen específico, este diagrama que habíamos mostrado primero, el diagrama de temperatura, volumen específico. Este es el diagrama de presión, volumen específico. Este diagrama me explica mucho mejor el caso del líquido comprimido. Aquí, esta es una presión. Todo esta es una línea de presión. Perdón, esta es una línea de temperatura constante, esta que está acá. Este líquido que está acá en saturación a esta temperatura, que es la que es constante acá, tiene un comportamiento parecido un poco extraño, porque primero es una recta inclinada, después es una recta horizontal y después es una curva. Entonces, si yo estoy acá, este líquido tiene una temperatura, pero yo le aumento la presión, me salgo del domo y comienzo a subir. Entonces, sencillamente, si yo un líquido que está en estado de saturación le incremento la presión, estoy exigiéndole ahora que tenga una mayor temperatura para poderse evaporar. Por tanto, entonces, si la presión es mayor que la presión de saturación para una temperatura determinada, sencillamente ese líquido es líquido comprimido. Vamos a ver un ejemplo acá. Mi lectora, por favor. Uso de tablas termodinámicas. Ejemplo 1.
Si un recipiente contiene agua a temperatura de 200 Celsius y su energía interna específica es 1897.44 kilojoules sobre kilogramos. Ajá. 1. Determinar en qué región de la curva se encuentra el agua. Y 2. Hallar las propiedades para la región encontrada. Ok. Entonces, yo me fui a las tablas del libro y para una temperatura de 200 Celsius tengo una presión asociada de 1553.8 kilopascal. Y aparte de eso, estas tablas tienen, al menos las tablas de este libro están separadas por dos propiedades. Es decir, en la primera parte tienes el volumen específico, que es este que está acá, y la energía interna. Creo que la del Sengel tiene todas las propiedades juntas. O sea, la tabla es más difícil de leer porque aparecen los números más chiquitos. Mientras uno tiene buena vista no hay problema, pero después hay gente que no ve bien, entonces tiene que usar una lupa. Entonces, ¿qué hice yo? Yo dibujé este rectángulo que está acá, rojo rojito, para resaltar todas las propiedades. Entonces, esta es la tabla de saturación. Agua saturada. Entonces, para 200 grados Celsius hay una presión asociada de 1553.8 kilopascal. Y me dicen que la energía interna es de 1897.44. Como ustedes verán, aquí tengo la energía UF, que es la energía del líquido saturado, UG, que es la energía del vapor saturado, y la energía UFG. Y este UFG es la resta entre este UG y UF. Y si no me creen, agarran y restan 2595.29. Vamos a restarle 850,64. Díganme ustedes cuánto les da. Si no creen, lo pueden calcular ustedes también. No hay ningún problema. Sí, profe, da eso. Ok. Entonces, ¿por qué lo colocaron allí? Bueno, porque este valor no se utiliza para calcular la calidad. En lugar de tener que estar haciendo esta resta, resto esto menos esto, no, lo lees directo de la tabla y ya te sacaron esa cuenta para que tu trabajo sea más fácil. Ok. Ok, vamos a ver entonces con calma qué significa todas y cada una de estas cosas. Este valor es 1897,44. ¿Es mayor que 850? ¿Sí o no? Sí. Y también es menor que 2595,29. Entonces, es un valor que está intermedio. Entre 850, que es el valor del líquido, de la energía interna para el líquido, y 2595,29, que es el valor de la energía interna para el gas. Está en el medio. Si está en el medio, quiere decir que una parte de esa agua está en forma de vapor y una parte está en forma de líquido. ¿Se entiende la idea? Sí, Sí, se profe. entiende, sí se entiende. ¿Sí se entiende? Como el volumen de un recipiente. Ujú. Tienes una parte, tienes un volumen total y tienes una parte que está en forma de líquido y otra parte lo ocupa el gas, el vapor en este caso. Entonces, ya puedo responderle a la pregunta número 1 sabiendo eso. Se encuentra dentro del domo de saturación. Y cuando se encuentra dentro del domo de saturación, esa sustancia está en equilibrio líquido-vapor. Entonces, como el valor, y esto apréndanlo siempre, cuando un valor de una propiedad, sea el volumen específico, sea la energía interna, sea la entalpía o sea la entropía, está dentro de los dos valores del líquido,
mejor dicho, está contenido, es intermedio, mejor dicho, entre el valor de esa propiedad para el líquido y el valor de esa propiedad para el vapor. Quiere decir que está en el medio, y si está en el medio está dentro del domo de saturación. Y si está dentro del domo de saturación, está en equilibrio líquido-vapor, abreviado LV. Entonces, para la segunda parte, me pedían las propiedades. Bueno, la presión ya la tengo. Entonces, imagínense ustedes, ese recipiente tiene que aguantar una presión alta, una presión de 1553.8 kilopascales, una presión bastante alta. Es aproximadamente 15 bar. Bueno, no es tanto tampoco, pero definitivamente no es como la olla de presión que tenemos en la casa, que aguanta 15 bar de presión. Un compresor pequeño de uso común en la industria para aplicaciones neumáticas trabaja a 6 bar. Es lo usual. Él puede trabajar hasta 8 bar, pero lo usual por temas de ahorro energético es que un compresor trabaje a 6 bar, un compresor de aire. Que por cierto que ahora se usan más los compresores de tornillo que los de pistón. Los compresores de pistón son los que ustedes ven en los talleres mecánicos pequeños, pero ya en las industrias alimenticias, lo que se usa más comúnmente son compresores de tornillo por temas de limpieza, de muchos temas. Como dicen en los seminarios, tener un compresor de pistón y un compresor de tornillo es como tener una carreta y tener un Lamborghini. Entonces yo prefiero andar en un Lamborghini que andar en una carreta. Ahora, no siempre se puede tener un Lamborghini, ¿cierto? Entonces, vamos con la segunda parte. Fíjese que estamos acá, sí, la temperatura es 200 y la presión es 1553.8, pero no sabemos el valor del volumen específico. La tabla te da el volumen específico del vapor, perdón, que es este que está acá, y el volumen específico del líquido. Una pregunta, ¿cuál es la densidad del agua? ¿Cuál es la densidad del agua? Pasó, se quedaron congelados. Me quedé hablando solo. Creo que 197 era kilogramos casi metros 1000. cúbicos. Es No, 1000. no, Sí, es 1000, pero a una temperatura baja. La densidad cambia con la temperatura. Uno asume que es 1000 en los cálculos de mecánica de fluido, uno asume que es 1000. Hay quienes dicen, no, usan 997, 1000 kilogramos por metro cúbico. Aproximadamente, creo que es a 4 grados Celsius. De hecho, cuando se definió el litro en función de la masa de agua, porque primero ya existían las balanzas. Entonces, bueno, vamos a un litro de agua, eso es un kilo de agua, eso equivale a un litro. De ahí salió que la densidad es 1. A una temperatura de 4 grados Celsius, que es una temperatura normal, era una temperatura normal en París en primavera, en otoño. Para ellos es normal, para nosotros nos estamos muriendo de frío. Entonces, bueno. Háganme un favor, dividan 1 entre 0.001156. Me dicen cuánto les da. Uno entre 0.01156. 86,5. No, Bueno, a mí me dio 865.05. ok. Ese 865 que tú acabas de decirme es la densidad del agua a 200 grados Celsius. Entonces, cuando las tablas nos dan el volumen específico, nos están dando el inverso de la densidad. Entonces, si tú agarras cualquier volumen específico y le calculas el inverso, sabes la densidad. Entonces, la densidad del agua a 200 grados Celsius es 865 aproximadamente, que es lo que me acaban de decir.
Y Andrea tiene que tener cuidado cuando coloque los ceros en la calculadora porque eso es... Sí, ya entonces ves. eso es un strike tirándolo yo, para que sepa. Entonces, bueno, tenemos el volumen específico del líquido y el del gas. Pero no tenemos el volumen específico total. Ah, pero podemos calcular la calidad. Porque me dieron la energía específica total. Entonces, este es un dato que me dio el ejercicio. Yo busco el valor de UF, que es 850,64. Busco el valor de UFG, que es 1744,66. Y hago estas operaciones. Y me da un valor de calidad de 0.6, que lo puedo escribir como 0.6 o lo puedo escribir en términos porcentuales. En términos porcentuales sería 60%. Sí, ya tengo la calidad, tengo el valor de U, ahora puedo calcular el volumen específico si así lo deseo. Léeme por favor aquí, Andrea, por favor, este párrafo. Bueno. Uso de tablas termodinámicas. Ese resultado de x igual a 0.6 nos indica que el 60% de la masa está en forma de vapor, mientras que el 40% restante está en forma líquida. Cuando se desea usar vapor para impulsar una turbina, no debemos tener calidad. Ajá. ¿Por qué no debemos tener calidad cuando deseamos impulsar una turbina? Por dos razones. Número uno, la energía. A mí me interesa tener que ese fluido tenga la mayor cantidad de energía. Entonces, si tengo una parte en forma de líquido, eso no lo puedo aprovechar porque tiene menos energía. Y número dos es cuando hay mezclas, cuando hay calidad en los álabes de una turbina, ocurren problemas que me van a comprometer la integridad de los álabes de la turbina. Entonces, si necesito vapor para mover una central, para mover un ferrocarril o para mover un generador eléctrico como en las plantas termoeléctricas como la de La Chorrera, no debo tener calidad. Continúa, Andrea, por favor. Si deseamos calcular el volumen específico promedio del agua, usamos la expresión volumen igual a la calidad Ajá. por el volumen del gas menos el volumen del fluido más el volumen del fluido, que es igual a la calidad por el volumen de gas y Sí, fluido juntos, ujú, ¿sí? ujú. Más el volumen del fluido. Entonces, si yo tengo la calidad y leo esto de la tabla, puedo obtener el volumen específico total, sacando las cuentas, sacando las operaciones aritméticas, y aquí está. Profe, Entonces, dígame usted. una pregunta, sorry que lo interrumpí. Ujú, También en el mismo número que teníamos al principio de 1800 y algo, ujú. con ese número también podíamos como desde antes saber que era más vapor que líquido porque estaba más del lado del, o sea, la mitad era 1700 y algo, ¿no? Entonces, si era 1800 estaba más alto y entonces ahí, o sea, sería como una forma, se puede asumir basado en ese dato o Cuando eso tú tienes varía. eso, eso es muy interesante lo que acabas de decir. Vamos a volvernos a la tabla para explicar. Esta es la diferencia esta es la diferencia, digamos, entre ellos dos. Si tú sacas el promedio, ¿cuánto es el promedio entre 2595,29 y 850? Vamos a sacarlo acá rápidamente. 2595,29 más 850,64. Dividimos entre 2. Te da 1722. Entonces, en el punto medio, que es cuando que es cuando la calidad es igual a 0.5, te da 1722. Entonces,
Mientras más cerca el valor de tu propiedad, en este caso la energía interna, esté del vapor, quiere decir que hay más vapor. Si por ejemplo fuera, en lugar de ser 1897, fuera 2000, quiere decir que la calidad es más alta. Si es 2100, la calidad todavía es más alta. Y si es 2500, bueno, la calidad se está acercando a 1. Ahora, si se está acercando hacia el valor del líquido, quiere decir que estás comenzando a perder vapor y a tener más líquido. Por ejemplo, si la calidad es de 1000, perdón, si el valor de la energía es 1000, tienes más líquido que vapor. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Ok, Gracias. a la orden. Entonces, la calidad puede ser calculada con cualquier propiedad intensiva indicada en las tablas. Recordemos que las propiedades intensivas son propiedades que no dependen de la cantidad de masa. Y además, la calidad afecta a todas las propiedades intensivas. Claro, recuerden que el vapor tiene una energía y el líquido tiene una energía. Si una mezcla, mientras más vapor tenga, tiene más energía. Vamos con un ejemplo 2. Profe, ¿Quién me lee? Si María Paula está por ahí, que consulta. me lea, por favor. Si no, será Olman. Dale, profe. Ejemplo Ok. número 2. Se tiene agua a 120 grados centígrados Celsius y 500 kilopascales de presión. Indique el estado del agua de la tabla de vapor saturado. Ok. Me voy a la tabla B1.1, que es la tabla de vapor saturado. O agua saturada, pero bueno. Fíjate la diferencia entre el inglés y el español. En español decimos vapor saturado, ellos dicen saturated water. Dicen los ingleses. Ok. Para 120, ¿cuánto es la presión de saturación? ¿Y está? 198.5. 98.5 kilopascales. Exactamente. ¿Esta presión es mayor o es menor que 500? Menor. Es menor. Entonces, en resumidas cuentas, la presión que tiene el agua es mayor que la presión de saturación. Entonces, si nos fijamos en el domo, si esta fuera la temperatura de 120, bueno, hay una presión que para que esto se evapore tiene que ser 198, pero mi presión está por aquí arriba. Entonces, estoy fuera del domo. Como estoy fuera del domo, estoy en forma de líquido comprimido. Entonces, en conclusión, aparte de que estoy en líquido comprimido, fíjense ustedes una cosa. Para que un agua a 120 grados Celsius se evapore, su presión tiene que ser de 198.5. Si ya la presión es 199, 200, 300, 400, 500 o hasta 1000 kilopascal, esa agua está en forma comprimida. Y como les dije yo, generalmente en la industria, cuando tenemos agua líquida, la comprimimos. ¿Por qué? Porque es agua que viene de unas bombas. Entonces ya es un agua que está comprimida. Porque yo utilizo ¿para qué yo utilizo una bomba? ¿Cuál es la función de una bomba? Comprimir el agua. Comprimir el agua, pero ojo, hay que tener cuidado con esto porque pareciera un contrasentido. Aumentar el caudal, ¿no? No, es darle Desplazar energía. el líquido a largas distancias. Sí, exacto. Pero en esencia, lo que se quiere cuando se tiene una bomba, lo que se quiere es que el agua tenga energía. Y tú quieres darle energía al agua para que sea capaz de subir desde la planta baja hasta el piso, no sé, el piso 10 del edificio. ¿Ok? Entonces, esa energía se transforma en energía de presión. Entonces, le estás aumentando, en resumidas cuentas, lo que se es aumentar la presión al agua. Entonces, mucho cuidado, el agua no se comprime. Aunque hablamos de líquido comprimido, los líquidos son incompresibles. Son como las mujeres que son incompresibles. ¿Ok? Bueno, mentira, las mujeres son incomprensibles, que es otra cosa. Lo que sí se puede comprimir son los gases, pero los líquidos no. Lo que sucede con los líquidos dentro de una bomba es que si es una bomba centrífuga, se les da energía cinética porque las bombas centrífugas tienen unos dispositivos internamente que se llaman álabes
que están montados en un rodete, que es lo que llaman impeller en inglés, o impulsor, que es una traducción mala. Entonces, se le da energía cinética a la bomba, y después en la voluta o caracol de la bomba, que es un término coloquial, lo que se hace es que se transforma esa energía cinética en energía de presión. Entonces, por eso que la bomba, no, el agua entró a una presión baja y salió, por ejemplo, a 30 psi, 40 psi. Más o menos 30 psi es la presión que se maneja en los tubos grandes que vienen de allá de, ¿cómo se llama? Donde está la planta de agua, en Chilibre. Esas enormes tuberías de 8 pulgadas, de 10 pulgadas, se diseñan para que trabajen aproximadamente a 30 psi por un tema de lo que es la eficiencia energética, para que las presiones, para que no tengamos, mejor dicho, pérdidas mayores de presión. Fíjense que ocurre un poco contrario a lo que ocurre con la electricidad. La electricidad en alta tensión se transmite, perdón, en alta tensión porque mientras más alta es la tensión, se minimizan las pérdidas por calor, ¿cierto? Y ustedes han visto esa asignatura de electricidad. Entonces, la electricidad se transmite en alta tensión, pero el agua se transmite a baja presión. ¿Qué les parece las ironías de la vida? Y Pero además de eso, ¿cómo? a ver si logro entender el tema. Sí, sí, Lo que se dice es entonces que aunque yo le transmita energía de calor al agua, al líquido, mientras este tenga su mayor presión, no se transfiere de estado, sino que solamente lo mantengo, aumento su compresión. Sí, le estás dando presión. Eso es correcto. Puede estar a una temperatura alta, como 120, pero si está a una presión mayor que 198.5, se mantiene líquido. Se mantiene como agua caliente, pues no se mantiene como agua saturada. Nunca se va a evaporar. Okay, por eso digo, o sea, no logro transferirle la energía calórica, sino le aumento es toda la energía que absorbe lo hace para presión. Por ahí va, pero por ahí va, por ahí va, por ahí va. Porque cuando tú estás comprimiendo, tú estás comprimiendo, cuando tú estás, a ver, se usa coloquialmente, cuando tú estás utilizando una bomba para darle energía a un agua, no hay mayor incremento de temperatura. La temperatura se mantiene más o menos constante, igual que el volumen específico. Lector, por favor. Ejemplo número 3. Si tiene agua a 120 grados Celsius y de volumen igual a 0.6 metros cúbicos por kilogramo, indique el estado del agua de la tabla de vapor saturado, tabla B1.1. Ok. ¿Cuál es la temperatura? 120. Vamos a proceder de forma similar como se hizo en el ejercicio número 1. El valor que me dan del volumen específico es 0.6 y me voy con 120 grados Celsius. Veo que la presión es 198.5. Veo que el volumen específico del líquido es 0.001060 y que para el vapor es 0.89186. Entonces, este valor 0.6 está o no está comprendido entre el valor del volumen del líquido y el valor del vapor. Si es que. Sí, lo está. Un valor intermedio. Como que, por ejemplo, sí, bueno, yo tengo alumnos desde 0 hasta 40 años de edad. Una persona que tenga 25 años está en ese rango. Bueno, de 0, no, vamos a poner de 20 a 40 años de edad. Una persona que tenga 30 años está dentro del rango establecido para la edad de esos alumnos. Una persona que tenga 45, bueno, está en otra categoría ya. Entonces, siempre, muchachos, que vayamos a hacer estos ejercicios con tablas de vapor, vamos a revisar primero la tabla de saturación. Entonces, bueno, aquí está. El valor del volumen específico del líquido es menor que el que tiene el estado y a su vez es menor que el valor del gas. Es decir, está acotado entre los dos valores. Por tanto, estoy en algún punto del domo. Y como nos dijo por ahí Andrea hace rato, este valor está más cerca del gas que del líquido. Por tanto,
se va a acercar más hacia el vapor. Y en efecto, si a 0.6, que es el valor del volumen específico total, le resto 0.001060, que es el valor del VF, y lo divido entre 0.89 y 0.80, me va a dar una calidad de 67.24%. Y eso quiere decir entonces que el 67.24% del agua está en forma de vapor y el resto, que es un 32.76%, está en forma de líquido. Un 33.76%, no, un 32.76% está en forma de líquido. Tenemos otro ejemplo por acá. Otro lector, por favor. Si quieres, sigo también. Ah, dale, pues. Ejemplo número 4. Se tiene un refrigerante 134A para colocar a un vehículo. Luego de hacer vacío, el técnico coloca 70 gramos y los manómetros de baja registran una presión de 9.95 psi. Determina el estado del refrigerante, sabiendo que el volumen total del circuito es 8.20 litros. Ok, entonces 134A, que es el refrigerante que se usa hoy en día en la mayoría de los vehículos. Es decir, todo el sistema de aire acondicionado. Lo que hace un técnico es que tiene que hacer vacío, hago vacío para sacar todos los fluidos viejos. Recuerden que un compresor necesita aceite, entonces él saca ese aceite viejo que puede tener restos, trazas de, ¿cómo se llama? De metálicas. Saco el aceite viejo, saco esos restos metálicos. Se supone que yo entonces hago mi vacío y después del vacío yo le coloco el gas refrigerante y también le coloco aceite al compresor. El aceite no nos interesa es el gas. Los manómetros de baja, hay dos tipos de manómetros. Manómetros que te marca baja presión y uno que te indica alta presión. El volumen total del circuito es 8.20 litros, es decir, es el volumen que ocupan, el volumen que está comprendido entre las tuberías, el compresor, el evaporador, es decir, todo lo que compone el sistema de aire acondicionado. Solución. Datos. Esta presión que está acá es 9.95 psi, pero es manométrica. ¿Por qué es manométrica? Porque aquí te dicen el enunciado. Los manómetros de baja registran una presión de tanto. ¿Se entendió la idea? ¿Sí o no? Sí, habría que agregarle el valor de la atmósfera, ¿no? Ah, muy bien. Pues hay que llegar al valor de una atmósfera. Ok. Pero te la están dando en PSI. Entonces, las tablas vienen en kilopascal. Entonces, hay que convertir todo eso en resumidas cuentas en kilopascal. Ok. Y aquí, como te dicen más abajo, la presión manométrica debe ser convertida en presión absoluta. La presión atmosférica es 14.7 psi. Por tanto, si estos 9.95 le suman la presión atmosférica, te da 24.65 psi. Ok. Entonces aquí, ¿qué hago yo? No, yo no me sé las factores de conversión. Pues bueno, lo busco en una aplicación. Ya está. Sin problema y sin miedo. Cuando yo estaba en la universidad, no había internet al alcance de nuestras manos como tenemos hoy en día. No había teléfonos inteligentes. De casualidad, en esa época, saben que los teléfonos comenzaron como en el año 99 o 2000 a tener mensajes de texto. Y cuando aquello salió fue toda una novedad. Hay un mensaje de texto, una innovación. Fue todo un boom. Entonces, yo al poco tiempo, mi papá me cambió el teléfono y me compró uno que sí podía mandar mensajes de texto, un Nokia. Una marca que ya creo que ya hoy en día no existe. Entonces, bueno, yo busco el teléfono, me busco una aplicación que me haga esas conversiones o busco el convertidor en línea y yo obtengo que esos 24.65 PSI son 170 kilopascal. Ya está. Sin aprenderme los factores de conversión, sin saberme nada de eso.
no me opongo a que usen las herramientas. Lo importante es que las usen bien y que sean... Una consulta, profesor. Sí. Estoy viendo que en varios de los puntos se redondea. Todas las respuestas es igual, las redondeamos a favor. Bueno, acuérdate, Olman, que cuando tú vas a redondear, hay unos criterios de redondeo. Por ejemplo, yo no sé cuánto dio esto porque hace tiempo que saqué la cuenta. Si tú tienes una aplicación, ¿qué valor te da la aplicación? Todo lo que está arriba del 5 te lo va a subir. Ok. Sí. Si te diera, por ejemplo, 170,03, redondeado a Pero baja en 170. 170. Exacto. No, Si sí, pero en te este da, caso, como me dio que ajá, 169.955, dale, a 170 y ya, no hay problema. ¿Y saben por qué? Porque las tablas están, la mayoría de las tablas están en números enteros. Las tablas no tienen esos decimales. Entonces, si te da 169,95, lo redondeas a 170, no hay ningún problema. Si es, por ejemplo, 170,03, 170,08, 170,1, 170, ahí no va a haber mayor diferencia. ¿Ok? Entonces, ahí no hay problema. Cuando uno redondea, hay que tener cuidado con los redondeos, es porque al final, si tú en varios pasos vas haciendo el redondeo, te puede haber después una pequeña diferencia en los resultados. ¿Ok? Pero para este caso no hay problema. Redondeamos esos 170 kilopascal la presión. El volumen específico, primero, tenemos el volumen físico, que es 8.20 litros. Y esos litros hay que convertirlo en metros cúbicos. Lo puedes dividir entre 1000 y te da este valor, 0.0082. Aquí sí hay que tener cuidado, ¿viste? Con los volúmenes específicos es bueno no redondear, pero con estos valores así como la presión y la temperatura se redondea. Entonces, bueno, tenemos 170 kilopascal. Teníamos la masa porque me dijeron que el técnico le añadió 70 gramos del gas al sistema y con eso podemos determinar el volumen específico. Entonces, fíjense que hay varias cositas. Aquí, sobre todo, hay conversiones de unidades. Convertir los PSI a kilopascal. Convertir los litros a metros cúbicos. Convertir los gramos a kilogramos y después calcular el volumen específico, que es 0.1171. Después de eso, teniendo la presión y el valor del volumen específico, vamos a ver la tabla de saturación, que en este caso es la tabla B.5.1. R134A saturado. Vemos ahora que 170 no aparece. Aparece 165, aparece 201.7. En refrigeración, hay fabricantes de refrigerantes que te dan unas aplicaciones y que te dan hojas de cálculo. Hoja de cálculo. Pero aquí lo vamos a hacer por tablas para aprender a usar las tablas y para aprender un procedimiento que inventó el señor Newton, que es el procedimiento de interpolación. Y consiste en que cuando no hay un valor en la tabla, yo aproximo con los dos valores entre los cuales él está acotado. ¿Qué significa eso? Aquí tengo presión a 100, aquí tengo 165 kilopascal y tengo después 201,7. 170 es un valor que está comprendido entre 165 y 201.7. Por tanto, yo con una interpolación lineal, yo puedo decir que esos dos puntos me permiten construir una línea recta y que 170 va a ser un punto que va a pertenecer a esa línea recta que demarcan esos dos puntos. Ahora bien, lee aquí, por favor. La presión P es igual a 170 kilopascales. No está en la tabla, pero tenemos 165 kilopascales y 201.7 kilopascales. Además, tenemos que volumen es igual
a 0.01171. Es muy cercano a los valores de volumen F y volumen en gramos. Para P, del vapor, ajá. El VG, que es el volumen del vapor. Vale. Para P es igual a 165 kilopascales, entonces debe hacerse un proceso conocido como interpolación lineal para comparar los valores que indica la tabla para volumen y el valor que tenemos. Según el primer postulado de Euclides, dos puntos determinan una recta en la interpolación. Lo que se hace es construir una recta entre esos dos puntos y luego el punto intermedio se obtiene mediante la ecuación de la recta. Ok. Esto así leído parece que fuera un trabalengua, ¿cierto? Ahora, aquí hay dos maneras de hacer las cosas. Lo hacemos, imagínense que yo quisiera viajar de David, donde estoy, hasta Panamá. ¿Cómo se irían ustedes? ¿Se irían en caballo? ¿Se irían en carro? ¿Se irían en avión? ¿Cuál sería la mejor manera de irse de aquí a Panamá en este momento? En un expreso. ¿En un expreso o en avión? ¿Cómo te dirías tú? Si pudiera irme en avión, sería excelente en avión. Exacto. Si yo pudiera irme en avión, me iría en avión, pero no se puede, pues tengo que viajar por tierra y ni siquiera en expreso, en carro particular. Entonces, hacerlo a mano, como lo hacía Newton, ya hoy en día no tiene sentido. Entonces, o se desarrolla una hoja de cálculo que yo tengo, y dice mi hoja de cálculo que es la que yo utilizo y se las coloqué allí también en el material que está en el módulo 1, o se baja una aplicación en el celular para aprender a usarla y obtener las interpolaciones. Es decir, obtener el valor que estoy buscando. Yo tenía eso con mi calculadora HP 48G, que todavía existe por ahí, pero no sé dónde está. Está guardada por ahí en algún lugar que hace mi mamá. Entonces, yo tenía eso hoy en día. En aquel entonces, hace 20 años, cuando vi termodinámica, pero hoy en día con el teléfono podemos tener esa aplicación. Entonces, yo a mis alumnos del cuatrimestre anterior les enseñé a utilizar la aplicación. En el caso de ustedes también es válido aprender a usar la aplicación. Entonces, esta aplicación se llama interpolación lineal y yo la bajé de aquí del, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la biblioteca de el Play Store? Entonces, yo la bajé y yo la utilizo y enseñé a mis alumnos a utilizarla para que no se den mala vida haciendo esas interpolaciones a mano. Pero por ahora, como tenemos que entender de dónde salen las cosas, vamos a ver cómo se hizo eso. Gráficamente, recuerden que en el plano cartesiano, un punto tiene dos coordenadas. Por ejemplo, el punto A tendría una coordenada en X y una coordenada en Y. Entonces, el punto A tiene dos coordenadas. Bueno, la coordenada en X se llama X1 y la coordenada en Y se llama Y1. El punto, por ejemplo, el punto E tiene una coordenada X2 y una coordenada Y2. En este caso se tiene una función desconocida que es la función, esta curva roja que está acá es una función desconocida. Pero yo conozco dos puntos, el punto A y el punto E que pertenecen a esta curva. Pero yo quiero calcular un punto intermedio que está comprendido entre el punto E y el punto A, que sería el punto D. Ese punto D tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Eso lo que hago es interpolar. Yo voy a decir que entre A y E tengo una línea recta y que ese punto D también pertenece a esa línea recta. Entonces, lo que hago es calcular la ecuación de una recta. ¿Se acuerdan que eso lo vieron por ahí en bachillerato? Creo que ¿en qué año se ve eso en bachillerato? Yo lo vi como en tercer año de bachillerato. No me acuerdo si se ve en tercero o si se ve en cuarto. Yo recuerdo haberlo visto en tercer año. Calcular la ecuación de una recta conocido dos puntos. Después eso se ve en cálculo 1.
Menos la gente de ingeniería lo veíamos en cálculo 1. No sé la gente que, todos ustedes han visto esto, ¿cierto? Así que a lo mejor no se acuerdan, porque nunca les enseñaron la utilidad. ¿Para qué sería calcular la ecuación de una recta? Nunca les dijeron los profesores de matemáticas para qué servía eso, sino que se los dijeron desde el punto de vista abstracto y nunca dijeron las aplicaciones. Esa es la falla que se comete cuando se enseña matemática. Pero bueno, la pendiente de una recta, aquí está, señores, y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y2 menos y1 es esta distancia que está acá, desde aquí hasta acá. Y2 menos y1. Y x2 menos x1 es otra distancia. Y con eso se calcula la pendiente. Esto que está acá, y menos y1 igual a m por x menos x1, es lo que llaman la ecuación punto pendiente. Eso ustedes lo hicieron alguna vez. Y bueno, les queda al que sea curioso y le guste practicar la matemática, que es bueno, que tengan fortaleza en matemática, puede hacerlo de esta manera. Entonces, este resultado que está acá, yo lo hice con mi hojita de cálculo en Excel. Aquí está. 165, que es un valor de la tabla. 201.7, que es un valor de la tabla en presión, en la variable presión. 170, que es el valor deseado. Tengo acá los valores de VF y VG para 165 y para 201.7. Lo que hice yo acá fue interpolar el valor para la presión de 170, tanto para VF como para VG. Entonces, VF me dio 0.00075 y VG me dio 0.1172 de una tabla. Me dio este valor acá, 0.1172. Y como ese 0.1172 es el valor que yo calculé en el problema, se concluye entonces que estamos en forma de vapor saturado. Tenemos acá otro aspecto interesante que vamos a ver después con mucho más calma, porque hay un módulo que está dedicado a gases ideales. Hay un módulo que está dedicado no me acuerdo si es el módulo 5 que está dedicado a gases ideales, pero bueno. El modelo de gases ideales y factor de compresibilidad. ¿Se acuerdan que hablamos en la clase pasada? O si no se acuerdan, se los recuerdo. Que la ley de los gases ideales establece que la presión por el volumen específico es igual a RT. En física les enseñan presión por volumen igual a masa del gas por la R por la temperatura. Pero aquí en termodinámica usamos el concepto de volumen específico, que es este que está acá, esta V minúscula de volumen específico. Y esta R ya no es la R universal de los gases, sino que es una R que aparece en tablas y que es particular para cada gas, es específica para cada gas. Este modelo del gas ideal funciona bajo ciertas condiciones, para bajas presiones, para temperatura 2 veces mayor que la temperatura crítica. Hay ciertos gases que se pueden aproximar muy bien como gases ideales, pero en general eso no sucede así. Como eso no sucede así, se introduce un factor Z, que es una corrección a esta ecuación. Y ese Z se llama factor de compresibilidad. Cuando una sustancia se encuentra a altas temperaturas en comparación con su temperatura crítica y o bajas presiones en comparación con su presión crítica, su comportamiento se puede aproximar al de un gas ideal. En términos generales, el factor de compresibilidad Z es el factor que permite determinar si una sustancia puede ser considerada como un gas ideal o no. Entonces, hay un diagrama que es el diagrama o carta de compresibilidad donde se determina el valor de Z utilizando la presión relativa y la temperatura relativa, donde la presión relativa es la presión que tiene el gas dividido por su presión crítica. La temperatura relativa es la temperatura que tiene el gas dividido por su temperatura crítica.
Y hay tablas, por ejemplo, esta es la tabla A.2, donde aparece la temperatura crítica. Fíjate, tabla 4A.2, critical constant, constante crítica. Temperaturas críticas para el amonio, para el argón, para el bromíneo, para el dióxido de carbono, monóxido de carbono, y así sucesivamente hasta llegar al xenón. Aquí está. La presión crítica y el volumen específico crítico. Por ejemplo, para el oxígeno, que es un componente fundamental del aire que respiramos, la temperatura crítica del oxígeno, es 154.6 Kelvin. O sea, una temperatura muy baja. Fíjense que en condiciones ambientales, 25 grados Celsius, que son las condiciones ambientales, equivalen a 298.15 Kelvin. Y 298.15 Kelvin es mayor que la temperatura crítica del oxígeno, que es 154.6. Y la presión crítica del oxígeno es 5.04. Que, bueno, megapascal. Esto 200 PSI, cuando lo convertía a megapascal, me dio 1.38. Entonces, en este caso, tengo una temperatura reducida de 1.93 y una presión reducida de 0.27. Entonces, sí, ahí el oxígeno se puede considerar como un gas ideal. Y bueno, con esos datos, yo leo este diagrama de compresibilidad que está acá. Que esto, miren, esto es bueno verlo con toda calma cuando tengamos la clase presencial, porque entiendo que hay muchas cosas que estudiar acá, entiendo que hay muchas cosas que ver. Pero bueno, con la presión reducida buscamos que en un punto entre 0.2 y 0.3. Lo cruzo con las temperaturas. Aquí está la presión reducida, estas son las temperaturas reducidas. Temperatura reducida a 1.93, lo redondeo a 2. Y cuando hago eso, de 0.27, lo cruzo con la que dice 2, me da aproximadamente 0.97. Y ese es el valor de Z. Aquí tenemos propiedades de varios gases ideales a 25 grados Celsius y 100 kilopascal. Estas son las condiciones normales. Una atmósfera y temperatura ambiente. Entonces aquí vemos cómo se comportan estas sustancias. Por ejemplo, el aire. El valor de la constante R del aire es 0.287, pero la del oxígeno es 0.2598. Entonces, esta tabla yo la utilizo cuando aplico el modelo de gas ideal y quiero saber el valor de la R específica de cada gas. Tengo también la densidad, tengo el calor específico a presión constante, tengo también el calor específico a volumen constante y tengo la constante K, que es la división entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esa clase. Paula Gregui abandonó el chat. Bueno, vamos a dejar de compartir entonces. Ya, profe, ya no se ve la... Sí, dejé de compartir. Okay. Me siento que estoy hablando solo, entonces ver la pantalla yo solito me aburro un poco. No sé, tienen todo ese material allí. Profe, estamos aquí. Sí, tienen todo ese material allí, entonces por favor, completen la prueba diagnóstica para que puedan ver todo ese material. Hay mucho material. Profe, pero yo tengo completada la prueba diagnóstica y me sigue bloqueado. Oye, qué raro. Tendré que revisarlo entonces. Sí, Voy a aprovechar que estoy también. acá para revisar. No sé si falta que la pruebes o que es como algún visto bueno para que se habilite. Bueno, está bien. Bueno, por ahora voy a, ¿cómo se llama? A concluir con la grabación para que no se haga tan pesado el video. Queda ya pues finalizada la grabación de la clase.